La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Esdras 7, de 6 en adelante. Este Esdras subió a Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Atarjerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Voy a repetir, estando con él la buena mano de Dios. 10. Porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. La palabra del Señor está bendecida. Ok, vamos a estar predicando la respuesta del corazón a la gracia de Dios. La respuesta del corazón a la gracia de Dios. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada de que también en el antiguo pacto, a través de la ley, se podía ver manifestada la gracia de Dios. Y es evidente como vemos que la Biblia habla que la gracia de Dios, que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Eso es la gracia de Dios. Entonces, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la parte del cuerpo espiritual que une el espíritu con el alma. Es decir, que el corazón tiene dos puertas, tiene dos entradas. Es decir, que el corazón se puede alimentar del espíritu, pero también se puede alimentar del mundo. Me explico. Porque como tiene dos puertas, tiene dos entradas. El que ha visto el basement que hay en mi casa, vemos que tiene una puerta que está arriba, pero abajo en el basement hay una puerta, otra puerta. Es decir, que hay dos entradas. Y el corazón es como un basement. Y en el lenguaje bíblico, el corazón tiene una importancia fundamental para poder servirle a Dios. Y la Biblia habla del corazón. Y habla en Proverbio 4, habla de la importancia del corazón. En Proverbio 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, y no se aparte de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón. Es decir, que el proverbista nos está diciendo que la palabra de Dios debe ser guardada, pero el lugar donde debe ser guardada, donde debe ser archivada, es el corazón. Porque dice el 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Es decir, que la palabra de Dios, según el proverbista, sirve hasta para medicina. Sirve para la sanidad del alma, sirve para la sanidad del corazón, sirve para la sanidad del cuerpo y también tiene un efecto espiritual en las enfermedades físicas, porque hay una correlación entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Entonces, la palabra entonces sirve para medicina. El que guarda la palabra de Dios, el que la archiva en su corazón, el que hace que la palabra de Dios sea un depósito, sirve para medicina, según dice la Biblia. Amén. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Entonces estamos viendo que el corazón también se puede contaminar, no solamente por lo que ofrece el mundo, también se puede contaminar por lo que tú mismo hablas. Es decir, que nuestras palabras pueden servir para contaminar nuestro propio corazón, pero al mismo tiempo la palabra que yo digo también puede servir para contaminar el corazón de otro. Entonces por eso nos manda, nos exhorta a que guardemos el corazón. ¿Por qué? Porque es una parte fundamental para la vida cristiana. Un corazón que no esté lleno de la palabra de Dios se va a llenar de otra cosa.
Y la Biblia enseña que el corazón debe estar lleno de la palabra de Dios. Y en el proverbio dice que inclinemos nuestros oídos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el corazón se llene. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Es decir, que la única manera que tú puedes llenar el corazón en términos espiritual de la palabra de Dios y llenarte de fe es cuando tú escuchas la palabra de Dios. Es por el oír, pero no es oír cualquier cosa, es oír la palabra de Dios. Amén, así es lo que nosotros debemos inclinar nuestros oídos. No es escuchar cualquier cosa que nos digan, sino es la palabra de Dios. Entonces, hay tres personajes importantes en el contexto del libro de Esdras. El libro de Esdras y Nehemías en la antigüedad formaba un solo libro. Y luego es que se divide entre Esdras y Nehemías. Ahora, ¿por qué hay una conexión importante en este libro? Bueno, muy sencillo, porque Esdras es que trae la enseñanza al pueblo. Esdras es que es el escriba. El escriba era descendiente de una familia sacerdotal, pero también era maestro de la ley. Y hay tres personajes, Esdras, Nehemías y Zorobabel, que es el grupo que se llevó Nabucodonosor cautivo a Babilonia. ¿Qué sucede? Ahí entonces, en este grupo estaban lo que Dios había encargado para la restauración del templo cuando fueron libertados, cuando recibieron la libertad de los persas, del gobierno persa, cuando los reyes, el rey persa venció a Nabucodonosor, entonces ellos tomaron el control del pueblo de Israel y vino la libertad y salieron de la cautividad y tenían entonces que volver a la restauración del templo, tenían que ir a Jerusalén a restaurar el templo porque Nabucodonosor lo había destruido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos aquí, entonces, a un Esdras que dice que estando con él la buena mano de Dios. Ahora bien, la primera manifestación de la gracia de Dios a favor de Esdras y del pueblo de Israel fue que fueron libres de la cautividad, fueron libres de ser presos de los persas en ese momento porque ya los persas ya habían vencido a los babilonios. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vemos la gracia de Dios libertándolo y ellos van entonces a hacer una obra, que es la obra de ¿qué? De restauración del templo. Entonces, ahí entonces cuando el texto dice estando con él la mano de Dios, entonces viene lo que se llama en la Biblia gracia sobre gracia, que es una gracia que recibimos después de haber recibido la salvación. Gracia sobre gracia. La primera gracia que nosotros recibimos fue la gracia que nos libertó para ser salvos. Pero después de eso viene una gracia de parte de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El texto base de lo que queremos exponer es el 10. Dice, porque Esdras, ahora, dice que la mano de Dios estaba sobre Esdras, pero el texto, el 10, dice, ¿por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Y dice, porque Esdras había preparado de disponer su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñarla en Israel su estatuto y sus decretos. Es decir, que la mano de Dios estaba sobre él porque él había preparado su corazón para hacer algo por Dios y para Dios. Amén. Hay cosas en Dios que si tú no te propones, si tú no preparas tu corazón para hacerlo, no hay manera que tú lo hagas. Así que el corazón debe estar dispuesto y preparado para servirle a Dios. Amén. Mi corazón debe estar preparado y presto para serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque el día que venga la oportunidad de yo serle infiel, no voy a poder ser infiel porque mi corazón ya está preparado para serle fiel. Amén. Así es. Si mi corazón está preparado para andar en el camino de la verdad, el día que tenga la oportunidad de hablar mentira, no voy a hablar mentira. ¿Por qué? Porque mi corazón ya está preparado para hablar verdad. Es decir, que preparar el corazón es anticiparse antes de que la cosa venga. Es anticiparse a los acontecimientos. Entonces, la vida cristiana efectiva está ligada en la disposición del corazón. Si alguien no tiene la disposición o no prepara su corazón para servirle a Dios, no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Es decir, hay algo que debe nacer de mí.
De decir, yo quiero servirle a Dios, yo quiero serle fiel a Dios, yo quiero avanzar, yo quiero crecer en Dios y yo voy a preparar mi corazón para que eso suceda. Porque cuando tú prepares tu corazón, la misma gracia de Dios que te alcanzó es la misma gracia de Dios que te va a ayudar y te va a dar la fortaleza para que tú puedas hacer lo que ya tú te propusiste en tu corazón. Amén. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros podemos ver diferentes hombres que propusieron su corazón para servirle a Dios. Vemos un José que se propuso en su corazón serle fiel a Dios primeramente y no violar la confianza que le dio Potifar. Por eso cuando la esposa de Potifar llega la tentación, él puede salir corriendo. ¿Pero por qué sale corriendo? Porque su corazón ya estaba preparado para servirle a Dios. Amén. Y había dicho que él no podía fallarle a Potifar y menos podía fallarle a su Dios. Pero también vemos otro hombre, vemos los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que está en Daniel 3. Se propusieron no adorar la estatua que había hecho Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor se entera de lo que había pasado, quiere echarlo al horno de fuego. Y la respuesta de ellos que le da Nabucodonosor cuando él le da el decreto es, Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, nos librará. Mi corazón se ha propuesto servirle a Dios y como judío, un judío no se postraba delante de otro dios o delante de otra estatua, solamente delante de Jehová se postraban. Amén. Pero en su corazón estaba dispuesto a morir en vez de ir a postrarse. Pero vemos la gracia de Dios cuando lo echan al horno de fuego. Vemos que cuando van a ver, echaron 3, bendito sea su nombre. Pero en vez de 3, cuando abrieron el horno de fuego, habían 4. Porque dice el texto bíblico que había uno parecido al Hijo del Hombre paseándose en medio del fuego. Tipo, sombra y figura de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que aun cuando tú propongas en tu corazón no fallarle a Dios en los momentos difíciles, Dios va a estar contigo. Amén. Dios va a estar contigo aún en ese momento que tú no entiendes lo que está pasando. Dios va a estar contigo y tú lo verás. Pero antes de ver que Dios está contigo y antes de sentir esa presencia de Dios contigo, tú debes proponerte en tu corazón servirle y ser fiel a Él. Amén. La respuesta a las circunstancias es el fruto de lo que hay en el corazón. Lo voy a repetir. La respuesta a las circunstancias es el fruto de lo que hay en el corazón. Amén. Si en mi corazón lo que hay es queja, en el momento difícil lo que va a salir del corazón es queja. Pero si en el momento de que llegue el proceso, de que llega la prueba, mi corazón está agradecido de Dios, la respuesta del corazón en el momento difícil será una alabanza. Bendito sea su nombre. Aleluya. Porque ya mi corazón está preparado para los momentos buenos y para los momentos difíciles. Es decir, que mi corazón yo necesito enseñarlo, yo necesito guiarlo. ¿Por qué yo debo enseñar mi corazón? Porque en el corazón habita el amor y la conciencia. Es decir, que yo debo enseñar mi corazón por medio de la palabra de Dios, mediante el conocimiento de Cristo. Llenar el corazón de Cristo es dentro, ciencia, conocimiento. Es decir, que para yo poder educar mi corazón, enseñar mi corazón, yo necesito conocer a Cristo. Si yo no conozco a Cristo, no puedo enseñar a mi corazón, porque Cristo es que enseña como maestro. Entonces yo necesito también aprender y a disfrutar del amor de Dios, porque el amor de Dios ha derramado en vuestros corazones por la palabra, por el Espíritu de Dios. Es decir, que nosotros podemos amarlo a Él fue porque Él nos amó primero. Si a Él amarnos y derramar su Espíritu en nuestros corazones, entonces nuestro corazón está en capacidad de amarlo a Él, de amarnos a nosotros mismos y de amar a los demás. Entonces, ¿qué sucede? También vemos otro hombre, Jacob,
que cuando le dieron la falsa noticia de la muerte de José, él se propuso ir enlutado a la tumba. ¿Se dan cuenta entonces que hay una facultad del corazón de tomar decisiones? Vemos dos hombres que tomaron la decisión de servirle a Dios, de serle fiel a Dios, pero vemos otro hombre, Jacob, que decidió desde su corazón ir enlutado. Es decir, que desde tu corazón tú puedes tomar decisiones de seguir el bien por la palabra de Dios o seguir el mal haciéndote sabio en tu propia opinión. Lo que te aseguro que el resultado no va a ser el mismo. El resultado no va a ser el mismo porque hay dos caminos. O tú sigues el camino de lo que enseña las Sagradas Escrituras o sigue tu propia opinión. Entonces, ¿de qué estaba dispuesto el corazón de Esdras? Estaba dispuesto a inquirir la ley de Jehová, pero primero para cumplirla y luego para enseñarla. Aleluya. Es decir, que todos nosotros, todos, si vamos a aprender de la palabra de Dios, primero, antes de predicarla, es para vivirla. Y luego que la vivimos, estamos en capacidad de enseñarla. Amén, así es. Bendito sea su Aleluya, nombre. gloria a Y Dios. de todo ese es compromiso de todo. No solamente es el mío, porque quizá muchos de ustedes no predican aquí, pero muchos de ustedes pueden servirle de predicador a alguien que tiene necesidad de su palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. A un familiar de ustedes, a un vecino, Así a es. cualquier gente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Esdras como maestro quiere enseñarle la ley de Dios? Porque como maestro, él quería que ellos aprendieran la consecuencia de no saber la ley de Dios. Al no entender ellos la ley de Dios, es la razón por la cual, o por no cumplirla, es la razón por la cual son cautivos por Nabucodonosor. Porque la destrucción del templo viene como un castigo de Dios, porque ellos habían abrazado la idolatría y la desobediencia a otros dioses. Y como consecuencia, Dios había establecido que solamente a Dios servirán y que solamente a Dios adorarán. Y como Dios había establecido eso, entonces como castigo por su desobediencia, Dios llama a Nabucodonosor mi siervo. ¿Por qué? Era su siervo, un hombre que nunca había servido a Dios, era su siervo, porque Dios lo estaba utilizando como instrumento de justicia para castigar al pueblo de Israel. Queridos hermanos, en todos los pactos de Dios, Dios tiene demanda. Y en cada pacto Dios demanda obediencia. Amén, así es. Aleluya. Sí, la vida cristiana sin obediencia no es vida cristiana. Así es. Usted puede llamarle cualquier cosa, pero no es vida cristiana. Porque la vida cristiana es la manifestación en la obediencia de la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Amén. Si hay algo que Cristo se caracterizó era porque era obediente. Amén. Y si Cristo habita en mí, entonces ese debe ser el resultado. Entonces ellos fueron cautivos llevados a Babilonia. Babilonia representa un reino del mundo poderoso y perverso. Eso simboliza a Babilonia. Y Babilonia nace a través de la torre de Babel. Un mundo perverso. Un mundo de hombres perversos que lo que piensan es serse semejante a Dios. O sea, ahí nace Babilonia. En Babel. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el asunto? Que muchas veces nosotros vemos el pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, pero muchas veces nosotros mismos estamos cautivos también en el mundo, porque somos atraídos por las cosas del mundo. Entonces, estamos en dos aguas, estamos en la iglesia y en el mundo. Entonces, somos atraídos por eso. Entonces, hay un conflicto y hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Entonces, el que propuso en su corazón servirle a Dios tiene que saber y entender que fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Amén. Es decir, que en el reino de su Hijo amado las reglas son diferentes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Entonces viene ese asunto. Entonces Dios lo libertó de Babilonia. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros, que nos libertó
de Egipto. Nos libertó de Egipto para llevarnos a Canaán. Y nos liberta, y la noche que nos liberta es la noche que libertó al pueblo de Israel cuando fue libertado. Fue cuando comieron la porción del Cordero. Todos nosotros fuimos libertados el día que creímos en Jesucristo, nos tomamos la porción del Cordero. Luego de eso viene pasar el Mar Rojo, que simboliza el bautismo del Espíritu. Luego de eso viene el desierto, que significa los procesos. ¿Para qué? Para llegar a Canaán, que simboliza la nueva vida en Cristo. Es decir, que ese es el proceso. El proceso es que si fuimos libertados de Egipto, que si fuimos libertados del mundo, no podemos volver al mundo. Al que al Hijo libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces, ¿qué pasa? Luego él quiere enseñarle que debían ser agradecidos por haber llegado a Jerusalén nuevamente a reconstruir el templo. Ahora bien, pero Esdras no era el encargado de la reconstrucción del templo. El encargado de la reconstrucción del templo era Zorobabel y el grupo de Zorobabel. Porque para un judío la adoración estaba ligada al templo. El judío fuera del templo no adoraba. Por eso hoy todavía ellos van a la pared de los lamentos a llorar y a adorar. Al muro de los lamentos. Todavía ellos van ahí. El judío no concibe la adoración fuera del templo. Entonces, para ellos, el estar sin un templo equivalía a estar muerto en términos espirituales. Sin tener a dónde ir a adorar, era una situación espiritual sumamente grave. Por eso el salmista en el Salmo 40 dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama, oh mi Dios, mi corazón por ti, mi alma está debatida, tiene sed de ti. ¿Cuándo iré a presentarme delante de ti? ¿Cuál es la crisis del salmista? Que el salmista estaba cautivo, y como no podía ir a adorar, él se sentía que estaba muerto porque no podía ir a Jerusalén. Y la razón de la crisis espiritual que él tenía era porque no tenía un templo donde adorar. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, para iniciar nuevamente y volver a la adoración, tenían que reconstruir el templo. Ahora bien, el trabajo de Esdras era otro. Era servir como maestro, era servir como sacerdote y era servir como escriba, porque también era escriba, era un hombre completo. Esdras se le llama también el segundo Moisés, porque es el segundo hombre que está guiando el pueblo a Dios. Y se le llama el segundo Moisés. Esdras es tipo, sombra y figura de Cristo después de la resurrección. ¿Por qué? Porque la obra que Esdras hace es una obra interna en ellos. Zorobabel tenía que hacer una obra externa, que era la construcción del templo físico, pero Esdras tenía que trabajar con ellos para trabajar en el corazón de ellos. Esdras le está diciendo, no vale nada ni tiene sentido si reconstruimos el templo físico y si su templo espiritual no está construido. Si no se repara el templo espiritual, el templo físico no tiene sentido. Eso mismo es lo que hicimos aquí. Si nosotros reparamos el templo físico y no nos preocupamos de restaurar nuestro templo espiritual, esto es un disparate. Estamos perdiendo el tiempo y gastando los recursos. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, dice Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Amén. Dios espíritu no necesita un templo físico. Dios necesita un templo espiritual porque Él es espíritu. Amén, aleluya. Dios llegó aquí cuando el primer nacido de nuevo llegó aquí, se va. Cuando el último nacido de nuevo se vaya, se va Dios. Debemos cuidar el templo físico. Debemos honrar el templo físico, claro que sí. Pero no tiene sentido, no tiene valor si yo antes no honro mi templo espiritual. Porque ahora verdaderamente Dios habita dentro de nosotros.
La presencia de Dios ahora está dentro de nosotros por medio a la salvación, por medio al nuevo nacimiento, porque la gracia de Dios nos alcanzó por medio a la fe. Ahora nosotros somos un templo caminando, ambulante. Es decir, que cuando usted se vaya en su vehículo a su casa, guiando por ahí, guiando va el templo de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Cuando usted llega a su casa, cuando lleguemos a nuestra casa, ahí va caminando el templo de Dios. Aleluya. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, ahora bien, el corazón del creyente, para encontrarse con esa gracia, sobre gracia, debe preparar, proponer en su corazón lo mismo que hizo Esdras. Y eso no nace en Dios, eso nace en tu corazón. Lo que nace en Dios es la gracia que te alcanzó, pero lo que nace dentro de ti es la disposición para servirle al Dios que te alcanzó por su pura gracia. Aleluya. Por eso yo he entendido, y uno va perfeccionando en el ministerio y va aprendiendo, que el que no quiere aprender no va a aprender por más mejor que tú le expliques. El que no quiere ser enseñado, yo puedo dedicarle 24 horas, 7 veces al día y no va a aprender. ¿Por qué? Porque él no quiere aprender. Y no es porque sea, vamos a decir, que no tenga entendimiento, no sea, pues tenga su coeficiente intelectual no sea muy alto, porque la palabra dice que en el nuevo pacto, por torpe que tú seas, no te va a extraviar. Es decir, que aquí hay para todo, porque ahora nosotros tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Es decir, usted puede venir aquí, tomar una enseñanza y poner su corazón que usted quiere aprender, y después que usted se vaya a su casa, el Espíritu de Dios puede tratar con usted para enseñarle. Y puede darle el verdadero entendimiento, porque el entendimiento no lo doy yo, el entendimiento del Espíritu de Dios. El trabajo del maestro o del pastor es enseñarle la palabra, pero el verdadero entendimiento y la verdadera enseñanza lo da el Espíritu de Dios. Pero si el corazón no está dispuesto, si el corazón no está preparado, si yo no he acomodado mi corazón para que la palabra de Dios trabaje en mí, no hay nada que hacer. Esdras cogió la ley, tomó la ley en sus manos y verificó todo lo que decía la ley con relación a lo que ellos estaban viviendo. Hoy yo no voy a tomar la ley para entender lo que me está sucediendo. Yo voy a tomar la Biblia completa y que el Señor me revele a Jesucristo, porque segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien atento, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Si yo tengo la palabra de Dios, tengo la Biblia yo tengo la Biblia y la tengo quizá físicamente, la tengo quizá en mi celular, y ahí está la revelación de Dios, de su Hijo Jesucristo. Y esa revelación dice que ahora es una antorcha que alumbra en lugares, que el lucero ahora va a alumbrar en mis corazones. Lo que el profeta está diciendo, lo que Pedro está diciendo, que el pueblo de Israel tenía la palabra profética más segura, que era la palabra de los profetas. Pero esa palabra solamente era una antorcha que alumbraba en lugares oscuros. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es considerado lugares oscuros. Y la palabra profética, lo que ellos decían, entonces le alumbraba en ese lugar oscuro para que ellos caminaran. El problema es que la antorcha había que echarle gas. Y cuando el gas se acababa, entonces la antorcha se apagaba. Esa antorcha llegaba hasta Jesucristo. Ahora el profeta dice: ahora tenemos la palabra profética más segura. Dice que alumbre en lugares oscuros hasta que el lucero salga en vuestros corazones. Él dice que ahora quien debe alumbrar en nuestro corazón es la revelación de Jesucristo, como un lucero de la mañana, que es la estrella que primero sale y que guía a los barcos. Ahora él dice que ahora la palabra profética no debe estar afuera. La palabra profética es Cristo dentro de mí. Amén. Aleluya. Y esa palabra profética de Cristo dentro de mí me va a alumbrar en cualquier momento. Pero la luz no va a venir de afuera, sino que la luz va a estar dentro. Eso es lo que está diciendo él. Es decir, que si yo no tomo la Sagrada Escritura en serio, si yo no tomo la Biblia en serio, yo estaré transicionando quizás de una religión que tú tuviste a otra
religión. Segunda de Timoteo 3:16. Todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir de justicia. La Biblia es perfecta. En la Biblia no hay perdedera. Es inerrante, no tiene error. Es infalible, no falla. Lo que puede haber es error de traducción, pero no en sí, en el contexto de lo que revela la Biblia. La Biblia no tiene error. El asunto que la Biblia, la utilidad de la Biblia no es para discutir doctrina. Ese es el problema. Que nosotros tomamos la Biblia para discutir doctrina. La Biblia está escrita para ver a Cristo a través de ella. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque si yo tomo la Biblia para enseñar una doctrina, puede venir otro, toma la misma Biblia y enseña otra doctrina diferente a lo que yo enseñé. Y los dos tenemos dos contextos bíblicos y enseñamos de la Biblia los dos. Y por eso es el gran problema. El gran problema es que todas las denominaciones, todas las religiones tienen un contexto teológico que es el que han abrazado. Si nosotros podemos ver, la denominación bautista tiene la teología calvinista. La luterana tiene la teología luterana. La que siguen a Wesley tienen la teología wesleyana. Lo que practican el Pentecostés tienen la teología arminiana. El catolicismo tiene la teología de San Agustín, San Ignacio de Antioquía. Y cada uno tiene un contexto teológico. El problema es que la Biblia no fue diseñada para verlo en un contexto teológico de un hombre. La Biblia fue diseñada para verlo a través de los lentes de Cristo. Y si yo no aprendo a ver la Biblia a través de los lentes de Cristo, no voy a entender qué Dios me está diciendo a través de ella. Podemos ver ahí a través de Esdras, podemos ver a Cristo en la resurrección haciendo una obra interna. Porque lo que Esdras quería hacer era una obra de enseñanza a través de la palabra. Y podemos ver a Nehemías, que simboliza Nehemías significa el consolador, simboliza el Espíritu Santo. La combinación de ellos dos era Esdras daba la enseñanza y Nehemías era en simbología del Espíritu Santo, la que le fijaba la enseñanza en su corazón. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros llegamos a la Biblia y no entendemos que la Biblia no fue escrita para que yo me enamore de los personajes. Cada personaje está revelando algo de Cristo. La Biblia no fue diseñada para que yo me enamore de la hazaña de la fe de Abraham, que era el padre de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Salomón, sabiduría. En Jesús está escondido todo el tesoro de la sabiduría. Sansón, poder. Todo el poder de Dios está en Cristo. Todo ello eran tipo de Cristo. La Biblia lo que está enseñando a través de ello, la nueva vida en Cristo, cómo debe operar. Amén. Y cada uno de ellos yo tengo que ver lo que Dios me está revelando a través de las escrituras de Cristo. Porque todo lo que ellos hicieron en ese tiempo, nosotros estamos en capacidad de hacerlo porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Si eso es lo que Dios está revelando. Y Jesús fue enfático en eso. Juan 5, 37 y 40 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no querer venir a mí para tener vida eterna. Jesús le está diciendo en español: ustedes buscan la Biblia porque ustedes creen que en la Biblia está la vida eterna. En la Biblia no está la vida eterna. La Biblia da testimonio de quién es la vida eterna, que soy yo. Amén. Gloria a Dios. Que más que venir a la Biblia, vengan a mí. Amén. Amén. Es lo que le está diciendo. Sí, si ustedes van a buscar en la Biblia algo, búsquenme a mí. Porque si ustedes me buscan a mí, es que le van a entender. Si no me buscan a mí a través de ella, no la van a entender. Por eso es la razón que hay tantas cosas dogmáticas en la iglesia. Porque no estamos yendo a la Biblia a buscar a Cristo.
Si yo voy a la Biblia a buscar a Cristo, cuando yo vea el Cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, ese Cordero es Cristo. Si yo veo el arca de Noé, es el arca de salvación, eso simboliza a Cristo. Si yo veo en el jardín del Edén el árbol de la vida, el árbol de la vida es Cristo. ¿Cuántos están aquí? Si todo está hablando de Él. Entonces yo tengo que ir a buscarlo a Él, a las Sagradas Escrituras, no a buscar doctrina. Porque si comienzo a buscar doctrina, la doctrina va a chocar. Y es con la misma Biblia. Porque la Biblia es la revelación desde Génesis a Apocalipsis de Jesucristo. Entonces, si la revelación de Jesucristo está en la Biblia, lo que yo tengo que buscar es a Cristo a través de ella. Entonces, eso es lo que sucede, señores. Entonces, había la necesidad de la reparación del templo físico, pero la necesidad más grande es la reparación de mi templo espiritual. Y muchos de nosotros venimos de otros lugares y venimos entonces con lo que se llama fe dogmática. La fe dogmática es una fe que me impusieron y me dijeron, mira lo que dice la Biblia, que él cree lo que dice la Biblia. El asunto que más que creer lo que dice la Biblia es creer lo que revela la Biblia. Porque muchas veces lo que dice, necesito que el Espíritu de Dios me revele de lo que está diciendo. Porque si yo lo tomo por literalmente lo que dice la Biblia, entonces voy a hacer un dogmatismo. Eso se llama hiperliteralismo. Que interpreto la Biblia literal. Y la Biblia no es un libro de literatura, la Biblia es un libro espiritual de la revelación del Dios revelando a su Hijo. Por eso necesito del Espíritu de Dios que me revele lo que Dios está revelando a través de ella. Porque el único que me puede revelar la Sagrada Escritura es quien inspiró, que fue el Espíritu de Dios. Entonces, si yo no me hago un experto en la Biblia, en conocer qué está revelando, qué está diciendo la Biblia, los diferentes métodos de interpretación, lo que la Biblia está, cómo yo debo interpretar cada capítulo, cada texto, en qué contexto se dijo, por qué se dijo, cuál fue la razón que se dijo, inmediatamente voy a hacer lo que se llama hiperliteralismo, literizar la Biblia. Y la Biblia no es un libro literario. Por eso es que debe escudriñar para poder entender por qué Dios lo dijo, cuál fue la razón que Él lo dijo, qué interpretó el que lo escuchó, qué fue la intención del que lo dijo. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero no fue Dios que le quitó lo que él tenía. Eso fue lo que interpretó. Pero después, cuando Dios lo confronta, él dijo, pide perdón. Y dice, he hablado locamente porque hablé cosas que no entendía. Ahora yo entiendo. Amén, amén. Yo entendía que tú me habías quitado todo, pero no fuiste tú. Y eso era lo que yo entendía. Pero cuando Dios lo confrontó, le dijo, hablé locamente y sin entendimiento. Entonces, si yo asumo que las cosas que me pasen fue Dios que la mandó, fácilmente es una consecuencia de una mala decisión mía. Que Dios no tiene que ver nada con eso. Que fue una decisión que yo tomé. Y traje la consecuencia. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? Porque a través de la Biblia entonces no estoy entendiendo el Dios que se está revelando a través de ella. La Biblia es maravillosa. Pero más maravilloso es cuando tú comienzas a entender la revelación de Dios a través de ella. Entonces, ¿qué sucede? Y muchas veces nos pasa a nosotros como el hombre del cerro. El hombre del cerro nació en el cerro. Estudió en el cerro. Vivió en el cerro. Se casó en el cerro. Murió en el cerro. Y cuando fue al cielo, se encontró con un niño que nunca había, que se murió al nacer. Y el niño le dijo, dime cómo es la tierra, que yo quiero saber cómo es la tierra, porque yo me morí al nacer, ¿cómo es la tierra? Y él le dijo, la tierra es un cerro. ¿Por qué? Porque lo único que había vivido era el cerro. Y así mismo nosotros estamos aquí en la iglesia, que solamente tenemos una visión evangélica, carismática o dogma de fe, y entendemos que eso es la vida cristiana. La pregunta que quiero someter a consideración, si el que me instruyó estaba equivocado, ¿qué pasa conmigo? Está equivocado también. ¿Qué yo digo con esto? Que yo también debo ser diligente
en tratar de aprender fuera de lo que me enseñaron. Amén. Sí. Es el espíritu lo que estoy diciendo. Ajá. Porque si todo el que me enseñó cuando yo comencé a formarme, yo fuera una réplica de que me enseñó. Y si el que me enseñó más, yo voy a seguir siendo irresponsable enseñando mal a otro. La cosmovisión cristiana es muy amplia. Pablo llama la abundante riqueza de su gracia. En la Sagrada Escritura hay unas profundidades espirituales que yo necesito abrirme a aprender. Porque fácilmente lo que yo tengo es una fe dogmática. Y aunque he sido salvo por medio de la fe, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero mi fe conforme al reino de Dios y conforme a lo que Dios ha dicho, entonces no lo puedo desarrollar. Porque limito a Dios de cosas que Dios me ha dicho que es posible que yo lo logre por medio de la fe. Y hay cosas que fácilmente yo estoy pidiendo que ya yo tengo en Cristo. Porque la palabra dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y yo tengo muchas cosas en Cristo que todavía no lo sé. ¿Por qué? Porque me he limitado a lo que me enseñaron. Ahora bien, ninguna denominación tiene la verdad absoluta. Ni yo tengo la verdad absoluta. Porque la verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Ahora bien, de la manera entonces que yo puedo encontrarme con la verdad de Dios es viendo las Escrituras a través de Cristo, a través de los lentes de Cristo. Lucas 24, 25 al 27, cuando Jesús resucita, dice de esta manera: entonces le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Él le dijo, óigame, ustedes no han entendido. Ustedes no entendieron. Todo lo que pasó aquí, que usted está sorprendido, ya se está en la Escritura. Y todo eso que pasó aquí ya se dijo en la Sagrada Escritura. Y era de mí que se estaba hablando. Cuando ustedes vean al sacerdote con la sangre del cordero, simboliza la sangre que yo entré al lugar santísimo y la derramé para justificación por la fe. Cuando ustedes vieron a Abraham, que le pidieron a Abraham su único hijo, es la simbología de que Dios iba a entregar su único hijo. Bendito sea su nombre. Amén. Cuando ustedes vieran todo lo que ustedes vieron, era yo revelándomele a ustedes a través de tipos, sombra y figura. Por eso, si yo voy a abrazar algo, yo voy a abrazar la revelación de Jesucristo. Y mi corazón debe estar inclinado a la revelación de Jesucristo. Decirle, Dios, revélame a Cristo, porque de la única manera que yo no estaré perdido es si mi Cristo me es revelado. Amén. Aleluya. Es de la única manera que seremos luz en medio de las tinieblas si la luz de Cristo nos revela. Amén. De la única manera que seremos verdaderos si la verdad de Cristo no se nos revela. Aleluya. De la única manera que seremos fieles es la fidelidad de Dios en Cristo se nos revela. De la única manera que seremos justos es si entendemos y se nos revela la justicia de Dios en Cristo. Amén. Gloria a Dios. De la única manera que se va a entender bíblicamente es si Cristo se te revela desde adentro. Aleluya. El asunto es, queridos hermanos, como dijimos que en el corazón habita el amor y la conciencia, muchas veces mi corazón está dañado y yo vengo a la iglesia, pero mi corazón está tan dañado que ha perdido la capacidad de conocer a Dios. Ha perdido la capacidad de disfrutar del amor de Dios. A veces me hago tardo para creer. Pero lo peor de todo esto es que perdemos la capacidad de ser agradecidos de Dios. Por poco que tengamos hoy, tenemos más de lo que nos merecemos. Amén. Amén. Así es. Así es. Lo voy a repetir. Por poco que tengamos hoy, tenemos más de lo que nos merecemos. Amén. Así es. Porque la paga del pecado es muerte. La primera vez que pecamos debimos estar muertos. Por ser descendiente de Adán y por causa de la injusticia y la impiedad, todos nosotros, conforme a la consecuencia de Dios, conforme a la que Él ha escrito,
Todos los que estamos aquí deberíamos estar en miseria. Y si no estamos en miseria, si tenemos más de lo que nos merecemos. Amén. Amén. Entonces eso es más que suficiente para yo levantarme y darle gracias a Dios que me pude levantar. Amén. Pastor, tengo que ir a trabajar, pero todo lo que voy a ganar lo voy a pagar. Gracias a Dios que tiene trabajo para pagar tus deudas. Aleluya. Entonces, ese es el asunto, que mi corazón está tan dañado que yo no veo lo que Dios ha hecho conmigo. Que no soy capaz de ser agradecido, que la gracia de Dios me preservó en el mundo. Que la gracia de Dios me persiguió hasta el día que yo llegara a su camino. Que aún yo sin servirlo, Dios estaba mostrando sus manos a favor mía. Amén. Gloria a Dios. Que aún yo haciendo y deshaciendo en el mundo, evitó que la muerte llegara a mi casa. Hay una canción que dice, ¿dónde yo estaría hoy si tú no me hubieses alcanzado? ¿Dónde yo no sé dónde estuviera hoy. Lo que yo sé que no estaría como estoy hoy. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Entonces, cuando yo veo el favor de Dios, y el favor de Dios no es bien, tú no lo ves en cosas grandes, lo que pasa es que nosotros queremos ver cosas grandes. Aún en las pequeñas cosas tú puedes ver el favor de Dios. El yo llegar a mi casa, tener una cama donde dormir, gloria a Dios. Tener un techo que me cobije, gloria a Dios. Tener una nevera que por lo menos tengo agua, gloria a Dios. Ver un closet que tengo un reguero de toallas, sabiendo yo que en mi niñez teníamos una toalla para mis 3 hermanos. Y el pleito era quién se bañaba primero para no mojar la toalla. Y yo llegar a mi casa y ver cómo Dios me ha llenado de toallas. En eso yo veo la mano de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahí está la mano de Dios que me ha suplido. Amén. Aleluya. Ahí está la mano de Dios. Por esa simpleza es para ser agradecido de Él. Sí, Señor. Porque estamos tan pendientes de lo que nos falta que no damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Y el corazón está tan dañado que no somos capaces de decirle, gracias Señor. Gracias porque tú has sido fiel. Y mira, tan infiel que yo he sido contigo y tú has permanecido fiel conmigo. A todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, se nos chipotea. ¿Quién lo cree? Y no somos lo que deberíamos ser, todos. Sin embargo, Dios permanece fiel. Amén. Así es. Él permanece fiel. Y solamente el hecho de Él permanecer fiel es para ser agradecido. Es para decirle, Señor, haz tu obra en mí. Y la manera de yo sanar mi corazón es creyendo lo que tú has dicho de mí en las Escrituras. Amén. Tú has dicho en las Escrituras que hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en Cristo. Tú has dicho en las Escrituras que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Que por estar en ti somos más que vencedores por aquel que nos amó. Tú has dicho en las Escrituras que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni la muerte, ni lo porvenir, ni los demonios, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso yo debo estar agradecido de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oramos, Dios. Si no hay una reparación del templo espiritual, te voy a ser honesto. Tú eres salvo porque creíste, porque la salvación es por gracia y el Espíritu vino a ti, tú eres salvo. Pero tu vida cristiana no la va a poder disfrutar a plenitud. Y estando viviendo una vida cristiana, más que una vida cristiana, va a vivir un mundo de cautiverio. Por el mundo, por las circunstancias y por los problemas. Es decir, que ahora en adelante yo necesito preocuparme porque mi templo espiritual sea transformado.
¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Preparado. Y